Hola criptomaníacos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de la Cripta, en donde les relataré diversos hechos paranormales así como relatos del tema en cuestión que nos compete, como lo es ahora los horrores que acechan en la carretera. Más en concreto vamos a abordar las diferentes experiencias y leyendas e historias que se cuentan principalmente entre camioneros. Sabemos de sobra que estos hombres circulan ya sea de día o de noche en las diferentes carreteras de todos los países. Y es por boca de estos mismos que se saben de numerosos hechos aterradores y también de numerosas apariciones que pueden aterrar hasta la persona más valiente. Pero antes de seguir con este episodio, quisiera agradecer a los miembros del canal que están apoyando el contenido constantemente y que gracias a ellos se puede seguir mejorando en el contenido. Gracias a Gabriela Valencia, que ya lleva 9 meses de ser miembro del canal. Creo que fuiste la primera que se hizo miembro y aún sigues aquí, muchas gracias. Gracias a Clayton, que se volvió a unir hace 22 días. Ya este es su segundo mes. Gracias a Mariana Martínez y a Esther González, que ambas llevan 3 meses de ser miembros del canal. En serio muchachos, muchas gracias por seguir apoyando el contenido y ser parte de esta familia. Ahora sí, después de dar los saludos a nuestros mecenas, es momento de empezar con este episodio. Primero que nada, partiremos desde el hecho que creo que a todos, o si no a la gran mayoría que está escuchando, ha vivido algo o escuchado algo que le haya pasado a alguien cercano a él, una experiencia extraña en la carretera. Ya sea como la gran cantidad de personas que dicen haber visto gran cantidad de sombras o siluetas atravesarse en su camino cuando estos van transitando en una autopista, que en la gran cantidad de ocasiones se conduce a una velocidad considerable, y esto hace por obvias razones que el esquivarlo o tratar de frenar sea prácticamente imposible, y también muy peligroso, ya que hay muchas personas que dicen haber vivido una aparición de este tipo, y debido a que piensan que es una persona real, derrapan y esto puede desencadenar en que se salgan del camino y ocurra un accidente muy grave. Obviamente todo se pone a peor o toma un tono más siniestro cuando se dan cuenta de que no hay nada en la carretera. Se dice que este tipo de apariciones ocurren con frecuencia en lugares donde han sucedido accidentes o donde estas almas más en concreto han perdido la vida. Si bien que este tipo de experiencias te pase una vez en tu vida, puede dejar secuelas como pesadillas o incluso, se han reportado en algunos casos, desarrollar un temor a conducir durante la noche. Y es más que evidente que resulta sumamente perturbador pasar por una de esas experiencias, y es por esto mismo es que yo pregunto qué pasaría si este tipo de experiencias te sucediera con regularidad y que sobre todo te tuvieras que acostumbrar a que éstas te ocurrieran, pues como popularmente dicen los camioneros, son gajes del oficio. Y es que esto precisamente es lo que le pasa a estos trabajadores, sobre todo los que llevan viajes foráneos y tienen que transitar durante la noche por este tipo de autopistas. Estas experiencias abundan con este tipo de siluetas, que muchos de estos camioneros dicen haber desarrollado un tipo de experiencia lidiando con estas, tanto así que logran saber cuando, en palabras suyas, se trata de un fantasma. En este punto, ellos dicen que solamente se tiene que usar la lógica. Si se encuentran en un lugar retirado o en medio de una autopista sin localidades cerca, es más que obvio que eso no se trata de ninguna persona. Ellos dicen que a pesar de seguir con su rumbo y tratar de olvidar que se acaban de cruzar con un espíritu, es muy difícil no sentir un escalofrío y una cierta presencia, al menos por un trayecto, de que alguien los observa. Uno de los sucesos que quiero comentarles en este episodio es precisamente uno muy trágico que envuelve al fútbol mexicano. Precisamente sucede en Mérida, Yucatán. Es un caso paranormal que ocurre en el kilómetro 74 en la carretera Celestún, el cual se da a raíz del fallecimiento de 4 jóvenes futbolistas. Numerosas son las historias que se tejen alrededor de estos espíritus,
como múltiples personas que dicen haber visto a estos jóvenes uniformados caminar a un lado de la carretera durante la madrugada. Y según ciertos testigos, estos siempre van con un balón de fútbol. Otras veces se dice que incluso se han visto a estos deportistas jugar en medio de la carretera, o incluso pidiendo aventón a los autos que pasan. Cuando estos se detienen, estos futbolistas desaparecen a unos cuantos metros de su puerta. Si bien gran cantidad de automovilistas han sido testigos de estas apariciones, se tiene que decir que la siguiente experiencia es una de las más aterradoras en base a esto. Y claro, viene de las palabras de un camionero, que son los que siempre se llevan las peores vivencias. Este camionero de nombre José Eduardo transitaba por esta carretera Celestún, precisamente en el kilómetro 74, como se dice. Vio dos siluetas que poco a poco iluminaba con los faros de sus luces. Se tiene que decir que este camionero no tenía ni idea de lo que se decía o ocurría en esta carretera. Era alguien novato en el trabajo y prácticamente nuevo en conocer las carreteras del país. Así que cuando vio a estos dos futbolistas, sin pensarlo dos veces se detuvo al ver que estos le pedían un aventón. No se encontraba en un horario muy tarde, pero ya había oscurecido. Eran alrededor de las 10 o 9 de la noche, por lo que pensó que venían de un pueblo cercano y simplemente se les había hecho tarde. Este joven camionero se detuvo y les abrió la puerta, y al contrario de lo que se dicen en muchas anécdotas de otras personas, estos futbolistas no desaparecieron, sino más bien al contrario, subieron al camión de José Eduardo y con total tranquilidad, como si fueran unas personas comunes y corrientes, empezaron a hablar con él, mientras que él de nuevo arrancaba el camión. Por el transcurso de apenas unos minutos, la conversación se fue terminando y de manera abrupta se quedaron en silencio. De pronto, frente a él, se manifestaron otras dos personas. Eran otros dos futbolistas, con la misma playera. Se encontraban en medio de la calle. Por suerte, José Eduardo se encontraba manejando a una baja velocidad, por lo que pudo frenar a una distancia considerable. Iluminó a los dos futbolistas, y fue en ese momento que él relata que el corazón casi se le detiene. El asombro y el terror eran demasiado como para tratar de contenerlos. Lo que aquella noche estaba viendo frente a él no se trataba de dos futbolistas comunes y corrientes, sino más bien se trataban de dos cuerpos ensangrentados y en estado de descomposición, frente a él jugando con una pelota en medio de la carretera. José, casi petrificado del miedo, pero haciendo un esfuerzo descomunal por mantener la cordura y moverse, giró su cabeza y preguntó a sus acompañantes: ¿están viendo lo mismo que yo? La pregunta incluso era algo necia, pero de alguna forma él dice que estaba aferrado, esperanzado a que tal vez todo era una alucinación o un mal sueño. Pero las cosas empeoraron, ya que al voltear su mirada, lo que presenció fue ver a dos cuerpos de los que parecían ser futbolistas a su lado, solamente distinguidos por las camisetas de su equipo, ya que su cara se encontraba totalmente desfigurada y bañada en sangre. Parecían como si estos recientemente les hubiera pasado un accidente. José trató de acelerar. El camión arrancó bruscamente. Para este punto estos espíritus habían desaparecido, pero el tormento aún no terminaba. Según cuenta, el volante ahora no le respondía, o más bien él sentía que alguien lo movía a voluntad. Era como una fuerza invisible y maliciosa, que lo que quería era descarrilarlo. El escalofrío recorrió su cuerpo, y a pesar de que sus brazos temblaban, pudo mantener el control y lograr salir con vida de esta experiencia. Huelga decir que jamás ha vuelto a detenerse por alguien una vez que el sol se oculta.
Esta experiencia recae en muchas otras similitudes de los relatos parecidos que otros camioneros dicen también haber lidiado, tal como lo es el aire frío o escalofrío, cuando viven una de estas experiencias, además de también decir que pierden el control del vehículo, ocasionando que se salgan del camino. Esto puede deberse a que estos espíritus que mueren en un accidente se quedan con un cierto resentimiento o enfado y buscan que otros de igual manera como ellos sufran ese mismo destino. Las teorías son muchas. Los relatos que quiero compartir esta noche contigo y con toda la comunidad son relatos que vivió mi padre. Él fue camionero toda su vida y créeme que le pasaron muchas cosas, por lo que tengo mucho material que les puedo compartir. La primera historia que les quiero contar, mi padre me la contó cuando apenas tendría algunos 12 años. Una noche llegó de uno de sus tantos viajes, que cabe recalcar a veces duraba meses fuera de la casa, y empezó a platicar con mi madre sobre el trabajo. Yo estaba en la sala viendo televisión, y pues claro, al escuchar que la conversación cambió a algo paranormal, me cambié de inmediato al comedor donde ellos estaban, para escuchar todo mejor, ya que a mí me encantaba escuchar ese tipo de historias. Total, mi padre me dijo que Julián, uno de sus compañeros de la empresa de transporte, había encontrado unas monedas doradas, que al verlas, ambos asumían que se trataba de oro. Julián le dijo que se las había encontrado en su último viaje, esa misma mañana cuando regresaba a la central, y pues obviamente quería quedarse con ellas. Pero había un problema. Como norma, el operador junto con la unidad tenía que pasar a la central para ser revisado y después darle algunos formatos para después irse a descansar finalmente. Esto lo realizaban de esta manera, más que nada para cerciorarse de que el conductor viniera en óptimas condiciones y checar la unidad para precisamente cerciorarse de que no transportaban nada ilegal o algo que le fuera a dar problemas a la compañía. Después de eso, los hacían firmar haciendo constar de esta revisión y que si en su camino a casa tenía algún problema relacionado con esto, básicamente la empresa se lavaba las manos. Está de más decir que cuando hacían estas revisiones, se hacían a conciencia, por lo tanto encontrarían esas monedas de oro. Por suerte, cuando Julián estaba a punto de entrar, mi padre ya iba de salida, y como ya se habían hecho favores anteriormente, Julián le pidió si se las podía esconder en lo que él salía de la central. Claro que le daría algo a cambio, ya que le compartiría algunas de estas monedas. Mi padre cuenta que lo primero que se le hizo extraño de estas monedas fue que se encontraban algo enlodadas. Era como si éstas hubieran estado sepultadas bajo tierra. Mi padre siguió contándonos todo lo que le parecía extraño de estas. Otra cosa que me llamó la atención fue cuando comencé a limpiar unas cuantas. Estas monedas tenían unas caras muy extrañas. No se parecían y ni siquiera se acercaban a ninguna otra moneda de otro país. Lo que estas monedas tenían dibujadas en sus dos caras eran calaveras o esqueletos. Tengo que decir que estas no estaban hechas de una forma artística, por así decirlo, sino que parecían como si las hubieran tallado con una especie de cuchillo. Por esto mismo, cada calavera y esqueleto en cada una de las monedas era diferente. Otra cosa que se me olvidó comentar era su olor. No era un olor desagradable. De hecho, era un olor como a hierbas, pero muy penetrante, al grado que me empezó a doler la cabeza un poco. Tomé las monedas que Julián me había dado y rápidamente las envolví en varias bolsas. Todo esto para encerrar más el olor que tenían. Julián salió de la central y le di su parte. Le quise sacar información sobre cómo había obtenido estas monedas, pero me dijo únicamente que se las había encontrado afuera de un restaurante bar por la noche. Yo sabía que me mentía, porque al principio me había dicho que las había encontrado en la mañana, y el estado en el que venían, era evidente que las había desenterrado recientemente. No las había encontrado tiradas, de eso estoy seguro.
En fin, se contradecía en sus versiones. Ya no quise indagar más, pues, a decir verdad, me importaba más empeñarlas o venderlas, que saber de dónde provenían. Eso fue un grave error. Antes de llegar a mi casa, me dirigí a la casa de mis padres que me quedaba cerca en Morelia. Además, de esa manera pasaba a saludarlos. Los hechos extraños comenzaron a los pocos minutos de haber subido las monedas. Eran cosas que en un principio no me causaban miedo, para ser sincero, pero que sabía no eran normales. Primero lo que sentía eran escalofríos, pero solamente en mis dedos. Era como si los hubiera sumergido en agua con hielo. Me los frotaba una y otra vez por el camino, pero poco o de nada servía. Mi cuerpo seguía caliente, pero mis dedos parecían los de un cadáver. Lo siguiente que noté era que en mi oreja derecha sentía un vapor caliente. Era el vapor como el que sale exhalado por la boca de una persona, e incluso sentía cómo mojaba un poco mi oreja. Sentía este vapor cada ciertos minutos, por lo que me empecé a incomodar, pero traté de encontrar una respuesta lógica. En múltiples veces volteé a ver hacia atrás, pero no veía nada. Venía solo, completamente solo. Luego las cosas fueron de mal en peor. Cuando llevaba mi vista fija en la carretera, fui testigo de aquello, a lo que más tenemos miedo los que transcurrimos de forma cotidiana en carreteras federales. Observé una persona que iba caminando por uno de los carriles de la carretera. Iba del lado izquierdo. Su aspecto me despertó mucha intriga y a la vez temor, pero no por pensar que fuera algo paranormal, sino que tenía miedo de que esta persona se aventara al camión. Había escuchado muchas historias sobre esto, de conocidos de la propia empresa y también de familiares, y es algo muy traumático por lo que no quisiera pasar. Así que en desesperación, le empecé a poner las luces altas cuando comenzó a acercarse al camión, algo que era completamente inútil ya que eran las 2 de la tarde, pero ¿qué les puedo decir? El terror a uno lo puede llevar a hacer cosas sin sentido. Empecé a tocar el claxon y también a reducir la velocidad, pero como si esta mujer se estuviera preparando para que yo hiciera esto. De la nada apareció frente a mi camión. Fue como si en un parpadeo avanzara un par de metros. Obviamente frené lo que pude tratando de no salirme del camino, pues si bien ya no iba cargado, de igual manera me podía suceder algún accidente si no controlaba el camión. Bajé de mi camión y revisé el frente. No había sangre o marcas de impacto. Esto me hizo sentir muy aliviado, pero al buscar a la mujer no la encontré por ningún lugar. Subí de nuevo mi camión y seguí con mi camino. Al momento de subir empecé a sentir una presencia detrás de mí, tanto así que ni siquiera quería voltear a ver el retrovisor. Traté de calmarme, encendiendo la radio y fumando, pero sentía que alguien venía conmigo. Llegué a casa de mis padres y traté de actuar normal, o al menos lo más normal que podía. Como de costumbre, siempre me duermo al menos unas 2 o 3 horas después de comer para seguir con el camino. Cuando estaba recostado, no pude dormir bien, o más bien me sentí incómodo. Cuando abrí mis ojos, vi a la misma mujer que se me había atravesado en la carretera. Se encontraba de cuclillas viéndome de cerca. Yo reaccioné de un salto y casi me caigo de la cama. Por otro lado, en la sala de mi casa se escuchó un fuerte grito. Era el grito de mi madre. Ella dijo que había visto a una mujer salir de su habitación. Ella dice que esta mujer tenía su piel pálida y verduzca. Sus ojos estaban completamente blancos, y lo que más le dio terror fue que ésta no tuviera pies. Pasó levitando de un extremo a otro. Mi madre se encontraba muy choqueada al igual que yo. Cuando decidí irme, abrí la puerta del camión y vi que las monedas estaban todas desbalagadas en el interior de este. Al recogerlas de nuevo, mis dedos comenzaron a congelarse y peor aún, a entumirse cada uno de estos, casi al borde que no podía cerrar la palma de mi mano. Tomé la mejor decisión, que fue retirarme un poco, y una vez encontrándome en la carretera,
Me bajé y enterré las monedas en la sombra de un árbol. Eso calmó todo lo que sentía. Comencé a sentirme mejor. La historia de mi padre no termina aquí. Esto nos lo contó cuando llegó, pero al paso de un mes, que fue lo que descansó, se encontró de nuevo con su amigo, el cual le había dado esas monedas. En un principio no le quiso decir nada sobre cómo las había encontrado, pero sí le dijo que lo mejor sería que las enterrara. Al cabo de unos días consiguió sacarle la verdad, ya que a final de cuentas no pudo deshacerse de ellas, ni vendiéndolas ni empeñándolas. Resulta ser que años atrás, ese amigo de mi padre había conocido y hecho trato con una señora que se dedicaba a la santería y vudú. Esta señora y él llegaron a tener una cierta relación de amistad, y esta mujer le confesó que guardaba cosas de valor enterrándolas en el porche de su casa. Vivía en una casa muy humilde, en la cual se podía entrar muy fácil. Esta mujer falleció a los meses, y el amigo de mi padre, tentado por su avaricia, ya sabrán lo que hizo. Saqueó las monedas que aquella budista según había enterrado para sus familiares. Y pues eso detonó en lo que pasó. Según esto, ese dinero no es que esté maldito en sí, sino que tiene una protección para no ser robado, y que si no eras la persona a quien legítimamente se la dejaron, bueno, pues pasarás por lo mismo que pasó mi padre. Ese día aprendí una lección muy buena. Nunca debes tomar lo que no es tuyo. Pero para desgracia de estos trabajadores, no solo se tienen que cuidar de estos espíritus maliciosos, sino también de artefactos pertenecientes a niños. Y es que se dice, entre estos mismos camioneros, que es de mala suerte, por no decir estrictamente prohibido, viajar con juguetes, más en concreto muñecos, peluches, y aún más, si estos los toman en el camino, ya sea en una estación de autoservicio, en una tienda, o tal vez en la misma calle. Estos artefactos tienden a traer un cierto tipo de energías, y al pasar por diferentes partes, ya sea porque estos pertenecen a niños, y tal vez es por eso mismo que prefieren camuflajearse en ellos. Después de todo, nadie pensaría que algo malo podría provenir de un muñeco. Bueno, hay un testimonio de un camionero que dice todo lo contrario. Esta anécdota comienza con el camionero dirigiéndose a su hogar. Llevaba un regalo para su hijo pequeño. Había comprado un juguete nuevo para llevárselo en uno de los mercadillos cercanos a la carretera de donde pasaba con su camión. El camino transcurrió sin problema ni novedad alguna. Iba sin carga y la noche estaba por caer, pero además faltaban unas escasas horas para llegar a su destino. Cuando entré en medio del sonido que hacía la radio, logró percibir algo. Logró percibir que se escuchaba otra voz, y esta provenía dentro del camión. Al pasar unos minutos y tener esta duda, decidió bajar el volumen de la radio, ya que tal vez se trataba de otra cosa, o tal vez estaba confundido, pero escuchó de nuevo la voz. Esta provenía de la parte de atrás, justamente de la cama del camarote. Era una voz chillona, pero que era muy clara a la vez. Decía, dame de comer, y lo repetía constantemente, dame de comer. Este camionero, obviamente asustado, pero también en parte con algo de furia, decidió detener el camión y tomar una llave de estrella, porque en su mente, él pensaba que se trataba de alguien que se había colado a su camión y que por algún motivo enfermo estaba jugando con él. De seguro se preguntarán qué motivo tendría alguna persona de hacer eso. Bueno, nuestro amigo se excusa diciendo que hay muchas personas locas y extrañas en todo el mundo, y por supuesto que ocurra esto, lo veía muy factible. Mas sin embargo, en su búsqueda, lenta y cautelosa, no encontró nada. No venía nadie en el camarote, salvo ese peluche. Algo confundido, el camionero decidió seguir con su camino.
pero de nuevo esta voz lo hizo sacar de quicio. Esta vez no detuvo el camión, simplemente encendió las luces y miró hacia atrás mientras reducía la velocidad del camión. Esta vez vio claramente cómo aquel peluche se movió del lugar y gesticuló aquellas palabras: «Dame de comer». El miedo se apoderó del camionero, pero aún con este recorriendo todo su cuerpo, detuvo el camión, tomó el peluche rápidamente y lo aventó fuera del camión. El camionero dice que procuró aventarlo lejos para que otra persona no se encontrara con él. Esta historia también aplica para aquellas cosas que nos encontramos en el camino, ya sea en la carretera o en otro lugar. Muchas veces no sabemos quién fue el dueño anterior, no sabemos qué es lo que hayan hecho a ese objeto y sobre todo, si es que arrastra algo consigo, algo que nos pudiera hacer daño. La siguiente historia le pasó a mi padre cuando iba de Reynosa a Monterrey. Como muchos sabrán, al menos si alguna vez se han quedado varados u ocupan transporte, algunos camioneros se ofrecen a llevarlos cerca de su destino. Claro está, si la unidad los deja, ya que algunas vienen con cámaras de vigilancia y monitorización de satélite. Este, por suerte, no era el caso de mi padre en ese entonces, así que podía dar aventones sin ningún problema. A pesar de esto, él no le daba aventón a cualquiera, más que nada por seguridad. Eran muy contadas y específicas las veces que lo hacía, por lo que al ver a una madre con su bebé, no lo pensó dos veces para ayudarla. Al detenerse se percató de que esta chica se veía muy joven. Al caso tendría unos 15 o 16 años, por lo cual mi padre optó solamente por saludarla y preguntarle a dónde se dirigía. Ella le explicó que tan solo iba unos metros más adelante, que no se preocupara, que ella le iba a decir en dónde iba a bajar. Por el camino mi padre no formuló ni una sola pregunta más, pero disimuladamente la veía, ya que notaba que el bebé se comportaba extraño. Al pasar los minutos, se dio cuenta de que en realidad se trataba de un muñeco, y no de un bebé. Era un muñeco sucio, con tierra, lodo y algo destruido. La muchacha le hablaba como si en realidad le hablara un niño. Mi padre empezó a creer que estaba tratando, pues con una muchacha podría decirse mal de su cabeza. Cuando de pronto la chica le dijo que se detuviera, que ella bajaba en ese lugar, pero que si le hacía el favor de llevarla un poco más adelante, ya que solamente iba a dejar a su hijo y después subiría de nuevo al camión para que la llevara. Esta mujer bajó y mi padre esperó por unos minutos, en lo que desvestía al muñeco y lo vestía con otra ropa de bebé, y se despedía de él con un beso en la mejilla. Era como si lo estuviera llevando a una guardería. Mi padre pensó varias veces en arrancar el camión y dejarla ahí, pero la lástima no lo dejó. De todas maneras, parecía una chica inofensiva, por lo que mi padre la esperó sin ningún problema. Al subir la chica no pronunció igualmente ni una palabra, pero mi padre notó algo. Donde esta mujer había dejado el muñeco, se encontraba una cruz y una pequeña tumba. Supo en ese momento que se trataba de la tumba de un niño, o más bien de un bebé por el tamaño de esta. Mi padre siguió con su camino, y apenas se había puesto de nuevo en marcha cuando de pronto volteó hacia la muchacha para preguntarle si quería algo de comer, ya que mi padre creía que tal vez podría traer hambre. Decía que la chica estaba muy delgada y con su ropa sucia. Era de pensar que se la pasaba en la calle. Cuando mi padre volteó hacia la muchacha, esta ya no se encontraba. Había desaparecido por completo. Mi padre no lo podía creer. Recordaba muy bien cuando la chica se había subido y se había sentado a su lado, y sin más había desaparecido. Mi padre dice que a veces los espíritus de la carretera
se quedan penando en esta por años. No sabe a ciencia cierta la historia de aquella jovencita, pero por su aspecto y por cómo actuaba, no le quedan dudas de que se trata de una joven madre que no puede descansar en paz. Bueno, aunado a esto, se tiene que decir que los camioneros también son uno de los principales testigos de nahuales, o mejor conocidos como skinwalkers en otros países, y también de brujas, pues a veces tienen que hacer viajes a zonas rurales o pasar por ciertas partes en donde los avistamientos de estos seres ocurren con mayor frecuencia. Como ya había mencionado en otro video reciente, creo que dentro de estos mismos meses había cierta leyenda que se dice que si se escucha el llanto de un niño a un costado de la carretera, se tiene que seguir adelante, pues si por mala suerte uno de estos camioneros se baja y va en búsqueda de aquel niño, se encontrará con el diablo arrollando a este bebé, y pues en el viaje puede ser que sufra algún accidente. Sin duda, al tener casi toda su vida en las carreteras, se tienen que proteger más allá de accidentes automovilísticos, pues muchos de ellos optan por rezar a santos, a su propia religión antes de salir de cada viaje, para que esto los lleve con bien. Una de estas figuras o santos que más se ve reflejado en gran cantidad de los camioneros es la Santa Muerte. Y ojo, no solo los camioneros son los que portan una imagen de ella mientras viajan, sino gran cantidad de personas las que veneran y le piden favores, y tienen numerosas experiencias donde la pueden ver frente a frente. Pero según estas personas, dicen esto sucede mayoritariamente durante sueños, pero sin embargo, siempre hay excepciones, como la siguiente experiencia. Este camionero de nombre Julián, que me ha mandado esta pequeña experiencia, dice que era devoto de la santa, como él la llama. Él se encomendaba a ella en cada viaje que hacía, y él dice que en cada viaje siempre se sentía acompañado. En sus mismas palabras él explica que siempre sentía una presencia a su lado. Se sentía como si alguien estuviera sentado a un lado de él, como si fuera en el asiento del copiloto, pero no sentía temor, pues sabía que se trataba de la santa. De hecho, esto desencadenó en una historia curiosa como él la llama, cuando una vez se encontraba en una gasolinera a horas de la madrugada y se disponía a salir de la misma, hacia la autopista. Dice que dos hombres abrieron la puerta de su camión para subir rápidamente, pero que al hacerlo, rápidamente se bajaron. Ni siquiera pusieron un solo pie dentro del camión, y estos pusieron una cara de espanto, y de inmediato se bajaron de este. Al detenerlos en el estacionamiento con ayuda de otros camioneros, pues ya se sabía que eran dos jóvenes los que estaban asaltando por esos lugares, ellos dijeron que al subir al camión, vieron un enorme esqueleto. Este volteó y los observó. Venía con una túnica morada. Esto fue suficiente para que ambos malhechores bajaran corriendo y así dejaran en paz a Julián. Julián dice que por esta razón y algunas otras, es devoto de la santa, porque siempre lo ha protegido, y en todos sus viajes carga con la misma figura, y cabe decir que ésta viste con la misma túnica morada, con la que dicen haberla visto. La siguiente historia es más una leyenda urbana que se cuenta en diferentes carreteras. Como sabrán, aquí en México y en el resto de Latinoamérica, las leyendas e historias que se cuentan sobre brujas son muy populares. Algunas hablan sobre bolas de fuego que rondan los cielos de un lado hacia otro, o se encuentran estáticas sobre los montes y los cerros. Otras personas hablan sobre cómo estas mujeres pueden transformarse en criaturas o animales de gran tamaño, así como también tienen el poder de envenenar el ganado, traer plagas e incluso convertir tierras de abundante cosecha en completamente suelos infértiles.
Ahora bien, seguramente se estarán preguntando, ¿por qué estoy hablando tanto sobre las brujas? Si el video trata sobre encuentros con el diablo, bueno, para nada es una sorpresa saber que este tipo de mujeres mantienen un contacto muy estrecho con el lado oscuro de la magia. Para ser más específicos, hablamos con tratos con demonios, o en caso de ser una bruja con mucho conocimiento, puede tener tratos hasta con el mismísimo diablo. Para hacer este tipo de tratos, y sobre todo si quieres que estos tengan éxito, se requieren de sacrificios y otra serie de cosas. Esta historia parte de este punto. Se dice, o más bien se cuenta en numerosas localidades, que las brujas raptan a niños de sus casas, mientras que los padres duermen. Se relata también que las brujas solamente pueden llevarse a los niños que no han sido bautizados. Estas brujas toman la forma de cualquier animal para lograr su cometido. Y una vez hecho el rapto, estas dan como ofrenda al niño. Ellas no le quitan la vida, simplemente lo dejan abandonado a su suerte, en un lugar el cual él no pueda recibir ayuda, un lugar desolado, para que éste sea llevado por el diablo o demonio, con el cual hicieron este pacto. Una vez sabiendo esto, y teniendo un contexto algo breve sobre lo que son estos rituales, creo que podemos continuar con la historia. Esto le sucedió a una cantidad considerable de camioneros. Algunos de ellos cuentan que a veces, en esos pocos momentos del trayecto, cuando hay total calma en la carretera, cuando es solamente el motor del camión quien los acompaña, se pueden escuchar algunas cosas extrañas entre el monte, a las orillas de la carretera. Uno de estos sonidos tan característicos es el llanto de un bebé, el cual se oye como si estuviera tan solo a unos metros de la carretera. La gran mayoría de los camioneros optan por seguir con su camino, y está claro decir que el llanto de un niño a horas de la madrugada en esa clase de lugares no augura nada bueno. Pero sin embargo hubo otros camioneros, llámese por tener un buen corazón y creer genuinamente que un bebé ocupaba su ayuda, o tal vez simple y llanamente, por ser crédulos, detuvieron su camión y bajaron de este, en busca de aquel bebé, siguiendo el llanto, mientras se internaban más y más en el monte. Se dice que esta búsqueda solo puede terminar de dos maneras. Una de estas es que se encuentra el bebé ya sea envuelto en una canasta, o tal vez en unas garras viejas, y al acercarse a esta, jamás lo encontrarás. El llanto del bebé es lo único que quedó en ese lugar, ya que este ya habría sido reclamado por el mismísimo diablo. O por lo contrario, hay algunos que dicen que efectivamente sí llegan a ver al bebé, pero no lo ven solo a él, lo ven en compañía de alguien más, tal y como le pasó al siguiente camionero. Don Luis se trataba de un camionero experimentado. Llevaba años en el oficio. A lo largo de su vida había tenido ciertas experiencias, que iba desde lo más casual como problemas con el tráfico, hasta lo más extraño con algunas experiencias paranormales, pero nada de lo que había visto lo había preparado para lo que aquella noche tendría que vivir. En aquel tiempo, don Luis había tenido la llegada de un nuevo integrante a su familia. Su hija acababa de dar a luz a su primer nieto, por lo que la fascinación de tener un bebé en la familia lo llenaba de gusto. Se dice que fue por esto mismo que don Luis cometió el grave error de bajarse del camión. El llanto se comenzó a escuchar, y sin pensarlo dos veces, aquel camionero se introdujo en el monte y caminó en dirección hacia aquel llanto. Con cada paso que daba, este iba tomando más fuerza. La luz de la luna era su única aliada en aquel oscuro terreno. Justo cuando se detuvo,
tal vez para llamar al niño o escuchar con precisión de dónde provenía el llanto. Pudo escuchar atentamente los pasos de alguien más. Estos no eran pasos que se dirigían hacia él, sino que se escuchaban en un solo lugar, como si éste caminara en círculos. Pero la sorpresa de este camionero no terminó ahí. Pero no pasó mucho tiempo antes de poder divisar justo lo que se encontraba enfrente de él. Vio un hombre con apariencia extraña. Este tenía en sus brazos cargado a un niño, mientras bailaba lo más parecido a un vals. Aquellos pasos eran los que había escuchado. A todo esto se le sumaba que este tarareaba una canción de cuna para calmar al niño. La imagen era perturbadora por donde se le mirara. Pero el temor de don Luis se incrementó cuando bajó la mirada para ver los pies de este hombre y ver que este tenía los pies de un buey, o más bien las pezuñas de uno, con una larga cola asomándose entre sus piernas. En esta historia se cuenta que don Luis salió huyendo de aquel lugar, mientras que en otras se dice que cayó inconsciente al cruzar miradas con el mismo Lucifer, el cual se percató de su presencia. Fuese como fuese, la verdad sea dicha, esta experiencia no se le atribuye simplemente a una sola persona, pues buscando en internet me encontré con testimonios variados, pero con la misma experiencia y advertencia. Si escuchas el llanto de un niño, no bajes la velocidad, mucho menos te detengas. Esa alma ya está condenada, y no intentes rescatarla o buscarla, pues es muy probable que te encuentres con quien vino a reclamarla, el mismo diablo. Es muy interesante esta leyenda o relato, como lo quieras tomar, pero pese a que creas en ella o no, solo tengo una pregunta para ti que estás escuchando esto. Si oyeras el llanto de un bebé en medio de la nada, en la madrugada, en medio de una ruta totalmente vacía, ¿estarías dispuesto a detener tu auto y adentrarte entre la penumbra de la noche para ver de dónde proviene? Cabe recalcar que tal vez muchos de nosotros tenemos ese sentimiento de proteger a quien no puede hacerlo. Es por eso que esta pregunta es aún más interesante. Espero tu respuesta abajo en los comentarios. Bueno, criptomaníacos, espero que les haya gustado este episodio de podcast Voces de la Cripta. Esta vez viviendo los horrores de la carretera en palabras de los camioneros, que quién son mejor para contarnos estas vivencias que ellos. No olvides que si te ha gustado el video, dale like y suscríbete para ser parte de esta comunidad del terror. No olvides también compartir para que de esa manera llegara más gente y seguirme en mis otras redes sociales. Sin más por decir, yo me despido, criptomaníacos. Nos vemos en el siguiente video.